Un saludo, apreciados hermanos. Les saluda a su amigo el pastor Enrique Sánchez desde la Asociación Norte de Veracruz, deseando que Dios pueda bendecirles a todos. En esta oportunidad vamos a continuar con esta serie de temas de seminarios titulado El líder y su familia, escritos por el pastor Jonás Arraiz y su esposa. Y en esta oportunidad abordaremos el tema número 9, que lleva por título El lado triste del ministerio. Y es que de alguna manera debemos recordar que el Señor nos ha llamado para servirle, pero en el trayecto del servicio con el Señor, de alguna manera también experimentaremos algunas pruebas difíciles. Quiero compartir con ustedes esta diapositiva. Y en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 499, Ellen de White dice: cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguro será. Dios mío. Vamos a comenzar otra vez. A ver. Okay. Reciban un saludo, apreciados hermanos, desde nuestra querida Asociación Norte de Veracruz. Les saluda su amigo el pastor Enrique Sánchez. En esta oportunidad hemos de continuar con esta serie de temas escritos por el pastor Jonás Arraiz y su esposa, denominados El líder y su familia. En esta ocasión vamos a abordar el tema número 9, llamado El lado triste del ministerio. Es bien sabido que Dios elige a sus hijos y Dios no llama a sus hijos para el fracaso. El Señor al que llama capacita, y su voluntad es que nosotros podamos ser sus instrumentos. El Señor tiene grandes planes para sus dirigentes. Son sus preciados tesoros. Cada uno de nosotros, al recibir un llamado del Señor, lo ha hecho con la plena convicción de poder cumplir el propósito de la vida. Pero nuestra realidad nos debe llevar a entender, a recordar que de alguna manera también somos el blanco de Satanás. El libro Conflicto de los Siglos, en la página 499, dice de la siguiente manera: cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Apreciados hermanos, dirigentes de iglesia, ancianos de iglesia, debo recordarles que el ministerio al cual hemos sido llamados por el Señor, aun cuando tiene lados positivos y lados felices, también tiene lados de mucha prueba. Y es que es el enemigo quien está buscando que nosotros podamos fallarle al Señor. Debo recordarles que cuando un dirigente de iglesia, cuando un pastor de la iglesia pierde el camino y pierde el rumbo, su caída impacta 10 veces más que la de aquellos que no tuviesen alguna dirección de liderazgo en la iglesia local. Por eso debemos cuidarnos. Si hay un objetivo que Satanás se ha figurado, es atacar y tentar a los dirigentes de la iglesia. Y bueno, creo que una de las áreas en las que más somos sensibles es precisamente nuestra familia. Tengo la experiencia de tener 3 hijos. Todos ellos todavía son menores de edad. El más pequeño tiene 7 años. El más grande cumplirá 3 en los próximos días. Creo que mi mayor anhelo es que ellos puedan ser felices y servir al Señor. Pero uno de los mayores temores que pueden llegar a tener los dirigentes de la iglesia es que sus hijos o nuestros hijos no sigan el camino del Señor. El lado más triste, o uno de los lados más tristes del ministerio, el servicio al Señor, es el hecho de que nuestros hijos, los hijos de los dirigentes, no sean parte de la familia de la fe. Nada rompe más el corazón de un dirigente de iglesia y su esposa que uno de sus hijos se alejen de la fe. Todos nuestros hijos son especiales, todos ellos son particulares. Y nuestro mayor anhelo es que ellos crezcan saludablemente, que ellos sean felices espiritualmente, que ellos puedan mantenerse en el camino de la fe, en el camino del Señor. Pero qué triste es ver cómo de alguna manera los hijos de los dirigentes se van apartando del Señor.
En algunos estudios atrás, en algunos años atrás, en Estados Unidos se hizo un análisis a hijos de pastores e hijos de dirigentes. Y después de haber entrevistado a más de 600 ministros o 600 líderes religiosos, se descubrió que aproximadamente el 30% de los hijos de los dirigentes de iglesia abandonan la iglesia. Es decir, dejan de reunirse, dejan de congregarse, dejan de asistir. Probablemente esta experiencia no suceda cuando son menores, cuando son niños, porque ellos nos acompañan, están con nosotros en la iglesia y tal vez son los primeros que se sientan en las filas del templo. Pero cuando ellos van creciendo, especialmente entre los 13 y 15 años, los hijos de los dirigentes comienzan a tener actitudes contrarias a lo que probablemente nosotros les enseñamos en una edad temprana. Y el 30-33% de estos jóvenes que fueron entrevistados, hijos de dirigentes de iglesia, dijeron que habían abandonado la iglesia. Eso no significa que habían abandonado a Dios, pero habían dejado de reunirse. Y este dato es preocupante, porque aun cuando es pequeño, no deja de ser preocupante. El 7% de los hijos entrevistados en aquella época, en el año 2012 específicamente, el 7% dijeron haber abandonado el cristianismo. Estoy seguro que esto es algo que no quisiéramos experimentar. Todos nuestros hijos son especiales, desde el más pequeño hasta el más grande, sin importar aún si están dentro de casa o ya son adultos. Creo que esto es algo que debemos considerar con mucha atención, porque nuestros hijos siempre serán nuestros hijos. Las expectativas que la iglesia tiene para los dirigentes, especialmente para su familia, son altas. Sin embargo, creo que de alguna manera debemos evaluar lo que hemos hecho o estamos haciendo en casa. La pregunta es, ¿estamos satisfechos con la dirección espiritual que tenemos en nuestro hogar? Si en este momento tuviésemos la oportunidad de hacer una radiografía de la familia, ¿cómo estaría nuestra familia? ¿Estaríamos satisfechos con lo que hacemos en casa? ¿La forma en la que tratamos a nuestra pareja? ¿La forma en la que nos dirigimos a nuestros hijos? Más de una vez vamos a caer en la frustración. Más de una vez vamos a caer en la desilusión. Y es que hay una realidad que no podemos negar. Siendo honestos, no existe familia perfecta. No hay familia perfecta. Como no hay padre perfecto, ni mucho menos hijo perfecto. Y esta familia imperfecta también es parte de la realidad de la familia del dirigente. Es probable que en tu casa y en la mía hayamos vivido o estemos viviendo ahora momentos críticos, momentos difíciles, momentos de desafío. Pero es la voluntad de Dios que nosotros podamos salir adelante y aferrarnos a su mano poderosa. Apreciado hermano, dirigente de iglesia, anciano de la iglesia, hay esperanza para todas aquellas familias imperfectas o padres imperfectos en tanto estemos tomados de la mano de Dios. Debemos tener cuidado de no caer en algunos descuidos que tal vez pueden provocar o pueden acarrear consecuencias graves en nuestra familia. Permíteme enlistar al menos 7 de ellas. 7 cosas de las cuales pueden acarrearnos problemas y que pueden permitir que surjan ciertas actitudes contrarias a nuestro deseo, al deseo de Dios. En primer lugar, el que no estemos presentes en el hogar. Dios nos ha enseñado que es importante ser padre de familia, tener la figura paterna en el hogar, y estoy hablando no solo a los padres, seguramente a hermanas de iglesia, encargadas de iglesia. El punto que a veces descuidamos es estar ausentes en el hogar, ausentes en momentos especiales en la familia. Esto se puede ver en la vida del pastor, cuando el pastor puede pues englobarse en muchas cosas y olvidarse de sus hijos o de su esposa. Pero también puede suceder en la familia del anciano de la iglesia, en la familia del dirigente, estar ausente o presente a la distancia. Otro punto que debemos considerar es no tener expectativas de nuestros hijos, de nuestra familia irrealistas. La perfección nadie la puede alcanzar. El único perfecto es Dios. Y esa perfección, la cual espera de nosotros, sucederá hasta que Cristo vuelva. A veces deseamos adoptar la expectativa del diácono de la iglesia, de la familia del
los vecinos de la iglesia. Pero es que cada uno de nuestros hijos son diferentes. Aunque nuestras expectativas deben ser importantes, deben ser elevadas, no deben compararse con lo que otros piensan de nosotros, sino de lo que Dios quiere de nosotros. Para nuestros hijos, las expectativas más importantes no deben ser las de las otras personas, sino las de nosotros como padres. Otro punto importante que debemos considerar es el no caer en la hipocresía. Y es que este tema es tan sensible. El hecho de decir una cosa y vivir otra. ¿Cuántas veces las respuestas en casa no han sido las mejores? Muchas veces hemos sido ejemplos en el púlpito, pero qué tristeza ha sido en la realidad en la casa. Debemos tener cuidado con eso, el no vivir lo que predicamos. Y de paso, debo decirles que eso es lo que más afecta a los hijos de los dirigentes, la vida doble, la hipocresía. Otro punto que debemos considerar es que Dios nos ha llamado, antes de ser dirigente de la iglesia, nos ha llamado para ser padre de familia o para ser madre de familia. La mayor responsabilidad que tenemos en nuestro ministerio está en casa, o la primera responsabilidad está en el hogar. Por lo tanto, debemos priorizar nuestra familia sin abandonar las cosas de Dios. Debemos tener cuidado también con nuestras conversaciones. La iglesia no es una iglesia perfecta. Muchas veces tendremos desacuerdos. Algunas veces estaremos con puntos de vista diferentes de los miembros de la junta y diferentes puntos de vista, incluso con nuestros pastores. Pero eso no significa que sin cuidado, sin prudencia, yo abriré mis labios y mi boca frente a mis hijos, frente a mis amigos o frente a mi familia más cercana, frente a mi esposa o al esposo, y hablar descuidadamente. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque si no consideramos de esa manera lo que decimos, nuestros hijos, nuestra esposa o nosotros mismos, vamos a desarrollar una vida de crítica destructiva dentro de nuestra iglesia. Bueno, un punto más es el abandono de la familia, el dejarse ocupar por trabajos, por quehaceres personales, egoístamente, y abandonar a nuestros seres queridos, abandonar a nuestra esposa. Finalmente, el autoritarismo. Debemos tener mucho cuidado con esto. Pensar que las cosas que yo pienso tienen que hacerse así. A veces nosotros podemos crear en nuestros hijos que el cristianismo, que la vida espiritual, lejos de ser un gozo, sea una carga. Y que nuestra falta de diálogo con ellos no les permita el darnos a conocer sus puntos de vista. Y simplemente decir las cosas y hacerlas por la fuerza no tendrá un buen resultado. Todas estas cosas y algunas más pueden llegar a acarrear graves problemas en la educación de nuestros hijos. En el libro Obreros Evangélicos, en la página 213, Elena de White dice: Dios quiere que en la vida del hogar, el que enseña la Biblia ejemplifique las verdades que presenta. La clase de hombre que sea tendrá mayor influencia que lo que diga. La piedad en la vida diaria dará poder al testimonio público. Su paciencia, su carácter consecuente y el amor que ejerza impresionará los corazones que los sermones no alcanzarían. Nuestros hijos prefieren ver un sermón antes que oírlo. El cónyuge, la esposa o el esposo. Y qué difícil es a veces ser congruentes. Qué difícil es saber, es hacer en ocasiones o vivir lo que predicamos. ¿Cuántas veces has cometido los errores, apreciado hermano, apreciada hermana? En algún momento yo los he cometido. Sé que no soy perfecto, pero Dios me da otra oportunidad para mejorar. Bueno, hay peligros que debemos considerar como padres. Y uno de ellos es el hecho de descuidar que nuestros hijos pueden formarse perdidos en su vida espiritual. En Lucas capítulo 11 la historia nos enseña acerca del hijo pródigo, del hijo que de alguna manera pues rechazó a su padre y quiso vivir lejos de él. Creo que el padre de alguna manera había hecho lo propio, pero él prefirió irse. Y allí hay un tipo de hijos que se crean en casa, que están pequeños, pero que llegará el momento en el que decidirán irse. Y es una preocupación. ¿Por qué se van?
Pero todavía hay otra más grande, y es el hecho de que aquellos que están en casa, y aun cuando nos acompañan a la iglesia, pero aun cuando son respetuosos en las cosas de Dios, no aman a Dios. Y los dos están en la misma condición, como era el hermano mayor del pródigo. ¿Qué tipo de hijos estamos criando? ¿Qué tipo de hijos estamos formando? Debemos tener mucho cuidado, porque nuestros hijos pueden estar perdidos aún dentro de casa. Pueden estar perdidos aún dentro de la iglesia. Y hay factores que están llamando su atención y están robando nuestra confianza a nuestros hijos. A veces alguno de ellos prefiere dialogar o conversar en chats privados, en internet, antes que sentarse a dialogar con el padre. Por eso debemos crear el ambiente necesario para que ellos nos tengan confianza. Y el otro peligro que acecha en el hogar es precisamente ese: crear un ambiente que vaya en contra de la verdadera fe. Hermanos, el estar corriendo, el no organizarse, el regañar sin consideración, crea un ambiente frisado, complicado para poder adorar a Dios. Algunas veces nuestra premura, nuestra falta de organización nos ha llevado a apurar a la familia o a nuestros hijos. Y a veces hasta obligadamente subirlos al auto para ir a la iglesia, o a veces sentarlos en la sala de la casa para poder tener el culto. Pero ¿qué tipo de ambiente es el que se vive bajo esas circunstancias? Creo que lejos de ser una bendición, puede tornarse en un ambiente ríspido que va en contra de la verdadera fe, que hace que ellos esperen el momento para sentirse libres y salir de ese ambiente, y como consecuencia no buscar el estar cerca de Dios. Debemos tener cuidado con eso. Y bueno, los que creen, nuestros hijos, y cómo eligen su vida en conformidad con su fe, deben vivir como resultado de la exploración y la elección personal, y no vivir una vida con estas expectativas bajo la presión de los padres o de la sociedad. El mejor método para poder ver en nuestros hijos una vida espiritual estable no tiene nada que ver con la presión, no tiene nada que ver con la obligación, no tiene nada que ver con la fuerza. Nuestros hijos deben aprender a vivir y disfrutar por sí mismos una relación personal con Cristo Jesús. Tenemos que enseñarles a tener esa necesidad de orar, a tener esa necesidad de estudiar la santa palabra de Dios, pero no hacerlo por la fuerza, no hacerlo por presión social o por presión personal. Ellos tienen que aprender a disfrutar, tener esa relación con el Señor. Y bueno, el día de hoy nos da un consejo muy importante. Tenemos que orar por ellos, pero hay que hacer algo más que eso. Dios los oirá al orar. Él amará responder nuestras oraciones, pero Dios desprecia las oraciones de ustedes cuando no cumplen su deber, dice ella, para con sus hijos. Y luego oran pidiéndole que Él haga sus tareas, las que estaban en responsabilidad nuestra. Tenemos que orar a Dios, pero también tenemos que hacer todo lo necesario para que ellos no se salgan de la iglesia, no abandonen el camino de la fe y como consecuencia también no abandonen su salvación. Tenemos que orar por ellos, pero seguir haciendo lo necesario para que ellos se salven. Bueno, tenemos responsabilidades que son inevitables y quisiera enlistar 8 de ellas. La primera es que debemos enfrentar nuestra realidad. Debemos ser realistas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La pregunta es, ¿cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo hemos enseñado o hemos preparado a nuestros hijos? Es importante saber dónde estamos parados. Si mi familia está bien, si mis hijos todavía están en casa, tengo que aceptar mi responsabilidad y hacer lo necesario para que ellos no abandonen la fe. Si mis hijos son adolescentes, si mis hijos son adultos, si ellos no han aceptado la fe en el Señor o la han abandonado, debo reconocer en dónde estoy y como consecuencia dejar con humildad que el Espíritu Santo pueda guiarme, reconocer mi necesidad. Otro punto importante es que no debemos sentirnos
culpable del todo. Porque ciertamente, aunque hemos cometido errores, nuestros hijos también toman decisiones. Ellos también pueden tomar decisiones. En la Biblia encontramos ilustraciones de hombres y familias que fueron criados, que fueron enseñados en un ambiente propicio y hasta espiritual, pero a la vez los hijos decidieron tomar sus propias decisiones. Bueno, esto es consecuencia del pecado. Encontramos un Caín que decidió asesinar a su hermano. Encontramos un hijo pródigo que decidió irse. Encontramos un hermano mayor que decidió reprochar a su padre. Y de esa manera hay muchos ejemplos. No todo es nuestra culpa. Permítanme decir esa palabra. No te sientas culpable de todo. Esto nos permitirá mirar hacia el frente e ir tomando decisiones. Algo importante, que es una responsabilidad inevitable, es reconocer que estamos en medio de una guerra espiritual. Y esta guerra, apreciado hermano, hermana, dirigente de iglesia, no es en contra de tus hijos. Tú no tienes que pelear contra tus hijos por sus actitudes, por sus comportamientos. Ellos no son nuestros enemigos. El verdadero enemigo es Satanás y a veces nosotros mismos. Por lo tanto, siendo que identificamos quiénes son nuestros enemigos, debemos saber entonces cómo prepararnos para enfrentar esta guerra espiritual. Debemos examinar lo que hace nuestra familia, las prácticas de la familia. Algunas veces nuestros hijos tendrán comportamientos inadecuados porque ellos están llamando nuestra atención. Ellos quieren un tiempo para poder hablarnos, para poder expresarse. Y a veces antes de escucharlos nos condenamos. Considera eso. Observa a tu hijo, observa a tu hija, por grandes o adultos que sean, míralos y date cuenta que detrás de ese rostro, detrás de ese corazón insípido aparentemente, hay un corazón necesitado de ti, principalmente de Dios, pero también de ti. Comparte tu experiencia con tus hijos. Tú no fuiste un dirigente de iglesia de la noche a la mañana. Tú cometiste muchos errores también. En algún momento Dios llegó a alcanzarte, te permitió conocer la madurez espiritual. Comparte ese testimonio tuyo. Hazle saber a tu familia y a tus hijos que algunas veces viviste problemas similares y que Dios te ayudó a salir adelante. Cuida mucho tu matrimonio. Debo decirte que si hay un lugar donde tus hijos prefieren estar, es en el hogar, porque el matrimonio es el refugio para ellos. Es la ciudad de refugio para ellos. La ciudad de refugio de problemas en el trabajo, de problemas en la escuela, de problemas con los amigos. El matrimonio es el lugar de refugio para nuestros hijos. Cuando puedas, abraza a tu esposa o a tu esposo frente a tus hijos. Dale un beso frente a ellos, a la esposa o al esposo. Eso da seguridad a la familia. Cuida tu matrimonio. Consigue ayuda. La realidad debe de hacerte entender que en algunas ocasiones perderás objetividad. Pensarás que todo lo que has hecho está bien, cuando realmente tal vez has cometido muchos errores. Cuando hay cosas que puedes mejorar, sé humilde, sé sencillo y habla con tu pastor, conversa con otro dirigente y si es necesario con un profesional. Consigue ayuda porque las opciones son muchas, pero no será ninguna para ti si no estás dispuesto a considerarlas. Finalmente, nunca dudes que tus hijos volverán a casa si en algún momento se han ido, si en algún momento han abandonado la fe. La carta del apóstol Pablo en 1 Corintios 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza, mantén la esperanza y sobre todas las cosas, nunca dejes de amar a tus hijos, nunca dejes de amar a tus seres queridos, a quienes Dios te dio la oportunidad de dirigir. El mucho bien que hayas hecho a otros, que hayas hecho en la iglesia, jamás podrá cancelar la deuda que tenemos con Dios en cuanto a cuidar de nuestros propios hijos. Es verdad que Dios nos ha llamado para ministrar a su iglesia. Es verdad que Dios nos ha llamado para ministrar en estos tiempos de crisis, pero nunca pasará por alto esta gran verdad, el hecho de que nuestro primer rebaño está en nuestra propia casa.
Y es que el apóstol Pablo dice, si no sabe gobernar su casa, si no sabe gobernar a los suyos o dirigir a los suyos, ¿cómo dirigirá a la iglesia? ¿Cómo gobernará a la iglesia? Todo acto pesa en la balanza que determina la victoria o el fracaso de la vida. La recompensa dada a los que venzan estará en proporción con la energía y el favor con que hayan luchado. No te des por vencido. Pelea en la batalla de la fe. Aférrate a la mano del Señor. Lucha como guerrero en las manos del Dios omnipotente. Y no permitas que Satanás arrebate a tus hijos de tus manos y de las manos de Dios. Sea un hombre ferviente, sea una mujer de oración. Reconoce que tal vez no ha sido tu hogar un hogar perfecto. Reconoce que tus hijos no son hijos perfectos. Reconoce que tu función como padre o como madre no ha sido perfecta. Y tómate con humildad de la mano del Señor. Un consejo para los líderes de iglesia también, para quienes son parte de la iglesia. ¿Qué hacer con los hijos de los dirigentes? En primer lugar, hay que cuidarlos. Nuestros hijos son hijos de la iglesia, y no solo del anciano de la iglesia, y no solo del pastor. Cuando los niños son dedicados en la iglesia, en el templo, siempre habrá una pregunta que el oficiante hará a la congregación. ¿Cuántos se comprometen a orar y a cuidar a estos pequeños? Y la iglesia levanta su mano. Es una responsabilidad corporal compartir las preocupaciones. A veces los padres no observan algunos comportamientos de sus hijos. Y tú como líder de iglesia, como miembro de iglesia incluso, acércate con amor y confianza y con respeto y haz saber tus observaciones, tus preocupaciones sobre esos pequeños, sobre esos muchachos. Toma en cuenta en honrar a esos jóvenes. Reconoce sus cualidades, reconoce las cualidades de sus muchachos, de los hijos de los dirigentes, de los hijos del pastor. Hazles saber que son especiales e importantes. A veces solo marcamos sus errores. Evita el espíritu de crítica, porque como dije, no hay hijo perfecto. Y apoya siempre, en todo momento, a la familia del dirigente, a la familia del pastor, a la familia de los ancianos. No son familias perfectas, pero sí pueden ser familias felices. Nuestra familia es un rebaño dentro de un rebaño. El primer llamado de Dios es cuidar de nuestra propia casa, pues esta casa, nuestra familia, permanecerá para siempre con nosotros. Hace algunos años, específicamente 14 años, el Señor me dio la oportunidad de formar un hogar, de formar una familia. Los años han pasado y aun cuando no soy un hombre de tanta experiencia, mi mayor anhelo, apreciados hermanos, es estar frente a mi Salvador Cristo Jesús, tomado de la mano de mi familia. Ese es mi mayor anhelo. Es posible que la mayor tristeza o una de las grandes tristezas del ministerio sea el perder a nuestros hijos o a ver cómo se marchan de la fe. Pero tú como yo seguramente que sabemos que la mayor alegría, el mayor privilegio, el mayor gozo, la mayor felicidad nuestra será el estar frente a nuestro amado Salvador, al pastor de los pastores, Cristo Jesús, tomados de la mano de nuestros seres queridos. Quiero invitarte para que conmigo puedas consagrar tu vida y tu familia en las manos de Dios. Quiero orar por tus hijos, quiero orar por tus hijas. Algunos tan pequeños todavía, eres un dirigente joven, tu familia es joven todavía. Tal vez eres un dirigente con muchos años de experiencia. Tal vez tus hijos son jóvenes, están en la universidad, o probablemente tus hijos son adultos. Algunos de tus hijos no están en la fe. Aún todavía estás orando por ellos. ¿Te parece bien si oramos por ellos? ¿Quisieras colocarlos en las manos de Dios? Únete conmigo en esta oración y que esa realidad o ese deseo sea una realidad pronta cuando podamos ver venir a Cristo Jesús. Ora conmigo en este momento. Amado Padre, quiero agradecerte porque nos has dado el gran privilegio de tener un hogar y gracias también por el privilegio de ser llamados a servirte como dirigentes de iglesia, como ancianos de iglesia. Y en esta oportunidad quiero orar de manera muy particular por nuestra familia y especialmente por nuestros hijos. Tú sabes, Padre, que ellos son nuestro mayor tesoro, son nuestra herencia de tu parte. Por lo cual, Señor, te ruego que nuestros hijos puedan estar en tus manos en este momento.
Y Padre, en el nombre de Jesús te pido, salva a nuestros hijos. Tú sabes que ellos son pequeños o son jóvenes tal vez. Algunos de ellos ya son adultos y algunos tal vez no están en la familia de la fe. En el nombre del Señor Jesucristo, toca sus corazones y no permitas que el enemigo los arrebate de tus lindas manos. Fortalécelos en la fe, dirígelos conforme a tu divina voluntad. Y Padre Santo, aun cuando nuestras familias no son perfectas, aun cuando hayamos cometido errores, hoy, Señor, ayúdanos a redireccionar para que cuando tú vuelvas, cuando aparezcas en las nubes de los cielos, podamos decir, Señor, heme aquí y los hijos que tú me diste, mi hermosa Grey. Alabado sea, Señor, por siempre. Que tu Santo Espíritu repose sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos. Es mi deseo y oración.